de sesiones del Consejo, votos, procedimientos de votación del Consejo, decisiones del Consejo, entre otros. Asimismo, contiene un anexo relativo a coeficientes de conversión del café tostado, descafeinado, líquido y soluble determinados en el Acuerdo Internacional del Café del 2007. El acuerdo contiene un capítulo referido al desarrollo sostenible, siguiendo los principios y objetivos del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, económico, social y ambiental, que figuran en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con el propósito de promover prosperidad para los caficultores y el resto del sector, incluyendo la población trabajadora. Beneficios esperados. Con la entrada en vigor de este acuerdo internacional se dará continuidad a la importancia del reconocimiento excepcional del café para la economía de nuestro país, que depende en gran medida del café para obtener divisas y para el logro de sus objetivos de desarrollo social y económico, y de los países cuyas importaciones del café desempeñan una función clave. Asimismo, El Salvador se beneficiará al ser reconocido por la importancia que brinda al sector cafetero para las condiciones de vida de miles de salvadoreños, sobre todo en su desarrollo económico, teniendo presente que la producción en nuestro país se lleva a cabo en pequeñas explotaciones agrícolas familiares. Este acuerdo entrará en vigor cuando el Gobierno de la República de El Salvador haya completado todos sus trámites legales internos y posteriormente depositado su instrumento de ratificación ante la Organización Internacional del Café y ésta haya sido notificado a los miembros de ello. Romano 4. Consultas. Al respecto, sobre la base del artículo 45 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, que establece que las comisiones podrán requerir la presencia y colaboración de instituciones públicas o privadas que ilustren en su trabajo con el propósito de obtener por parte de expertos en la materia elementos de juicio y criterios adicionales a efectos de dictaminar con suficiente conocimiento sobre las consecuencias que conllevaría la ratificación del instrumento objeto de estudio, se dio apertura a un procedimiento de consultas, escuchando disertaciones con sus respectivos cuestionamientos y comentarios por parte de los miembros de esta comisión en el siguiente orden. Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores comparecieron las licenciadas Patricia Aguilera Brand en su calidad de director de Asuntos Jurídicos y Margaret Mesa en su calidad de jefa de negociación y tratados. Y por parte del Instituto Salvadoreño del Café, el señor Mauricio Calderón Sansibirini, en su calidad de director de dicho instituto, quienes expusieron los detalles del referido instrumento, así como dieron una opinión favorable a la rectificación del mismo. Romano 5. Conclusión. Sobre la base de las razones expuestas y luego de realizar el análisis y la respectiva discusión, la Comisión considera que la ratificación del instrumento objeto de estudio es procedente, puesto que busca promover el desarrollo sostenible del sector cafetero mundial, el reconocimiento del café en El Salvador, la prosperidad para los caficultores y la población trabajadora de esa industria en nuestro país. En razón de lo anterior, la suscrita comisión propone al Pleno Legislativo ratificar en todas sus partes el Acuerdo Internacional del Café del 2022, adoptado en el marco de la Organización Internacional de Café. Así, el dictamen favorable, el cual se hace del conocimiento del Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes, se adjunta el respectivo proyecto de decreto y firman todos los miembros de la comisión. Con su autorización, diputada Presidente, procedo a dar lectura al decreto. Decreto número la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romano 1, que de conformidad a lo establecido en el artículo 131 ordinal séptimo de la Constitución, es competencia de esta Asamblea Legislativa ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros estados u organismos internacionales o denegar su ratificación. Romano 2, que el presente instrumento fue suscrito en la ciudad de Londres, Inglaterra, el 1 de agosto de 2023, aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo número 1828 FLECA 2024 del 20 de noviembre de 2024 y sometido a consideración de esta Asamblea Legislativa para su ratificación. Romano 3, que el acuerdo al que se refiere el considerando anterior no contiene ninguna disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de la Viceministra de Relaciones Exteriores encargada del despacho, decreta artículo 1. Ratifíquese en todas sus partes el Acuerdo Internacional del Café de 2022 adoptado en el marco de la Organización del Café, que consta de un preámbulo, 55 artículos y un anexo relativo a coeficientes de conversión del café, tostado, descafeinado, líquido y soluble, determinados en el Acuerdo Internacional del Café de 2007. Dicho instrumento fue aprobado por el órgano ejecutivo mediante Acuerdo Ejecutivo número 1828 FLECA 2024 de fecha 20 de noviembre de 2024. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial.
dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los 5 días del mes de diciembre del año 2024. Leído el proyecto de decreto, diputada presidente. Gracias, diputado. A discusión el dictamen y proyecto de decreto que ha sido leído. No habiendo intervenciones en el uso de la palabra, se somete a votación el dictamen y el proyecto de decreto que ha sido leído. Quienes estén de acuerdo, favor, emitir su voto. Se cierra la votación con 0 abstenciones, 0 votos en contra y 59 votos a favor. Queda aprobado el dictamen y proyecto antes discutido. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Muchas gracias, diputada presidenta. Con base a lo establecido en el inciso tercero del artículo 67 del Reglamento Interior de esta Asamblea, le solicito que la pieza de correspondencia número 5A se apruebe oportunamente con dispensa de trámites, la cual contiene 1. Solicitud de diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, en el sentido se emita pronunciamiento público en el marco de celebrarse el 5 de diciembre de cada año, el Día Nacional del Pastor Evangélico Salvadoreño. Muchas gracias, señorita presidenta. Gracias, diputado. Haga llegar su solicitud a esta presidencia. Quienes estén de acuerdo en modificar la agenda en los términos planteados por el diputado Caleb Navarro, favor emitir su voto. Se cierra la votación con 0 abstenciones, 0 votos en contra y 59 votos a favor. Queda aprobada la modificación de agenda. Continuando con el desarrollo de la agenda, Romano 7, lectura y distribución de correspondencia. La pieza 1A ya ha sido leída, discutida y votada. La pieza 2A, iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas, en el sentido se prorrogue hasta el 1 de enero del 2026 la entrada en vigencia del capítulo 18 relativo al Tribunal Sancionador, infracciones, sanciones y procedimiento contenido en la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad. En esta pieza se solicitó dispensa de trámite, por lo que le pido a la diputada secretaria, Elisa Rosales, dar lectura a la pieza de correspondencia y su proyecto de decreto. Gracias, diputada. Con mucho gusto, presidenta. Señores secretarios, honorable Junta Directiva, Asamblea Legislativa presente. En nuestra calidad de diputados de la Asamblea Legislativa, haciendo uso de las facultades que nos confiere el artículo 133, ordinal primero de la Constitución, por este medio al honorable Pleno Legislativo exponemos que mediante decreto legislativo número 672 de fecha 22 de junio de 2020, se emitió la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual tiene por objeto reconocer, proteger y garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Que mediante decreto legislativo número 976 de fecha 19 de marzo de 2024 se emitió prórroga a la entrada en vigencia del capítulo Romanos 18 relativo al Tribunal Sancionador, infracciones, sanciones y procedimiento, contenido en la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual entrará en vigencia el 1 de enero de 2025.
ello en razón de existir diversos aspectos que impedían aplicar de forma efectiva el citado capítulo de la ley, que actualmente persisten las condiciones que originaron la emisión del decreto legislativo antes referido, por lo que resulta procedente hacer una nueva prórroga hasta el 1 de enero de 2026 respecto del capítulo Romanos 18 de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Por todo lo anterior, solicitamos al Honorable Pleno Legislativo se prorrogue hasta el 1 de enero de 2026 la entrada en vigencia del capítulo Romanos 18 relativo a Tribunal Sancionador, infracciones, sanciones y el procedimiento, contenido en la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se anexa proyecto de decreto. Dios, Unión, Libertad y consigna la firma de varios diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas. Presidenta, con su venia me permito dar lectura al proyecto de decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romanos 1, que mediante decreto legislativo número 672 de fecha 22 de junio de 2020, publicado en el Diario Oficial número 178, tomo número 428 de fecha 3 de septiembre de 2020, se emitió la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual tiene por objeto reconocer, proteger y garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Romano 2, que mediante decreto legislativo número 976, de fecha 19 de marzo de 2024, publicado en el Diario Oficial número 59, tomo número 442, de fecha 23 de ese mismo mes y año, se emitió prórroga a la entrada en vigencia del capítulo Romanos 18, relativo a Tribunal Sancionador, infracciones, sanciones y procedimiento, contenido en la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual entrará en vigencia el 1 de enero de 2025. Ello en razón de existir diversos aspectos que impedían aplicar de forma efectiva el citado capítulo de la ley. Romanos 3, que actualmente persisten las condiciones que originaron la emisión del decreto legislativo número 976, por lo que resulta procedente hacer una nueva prórroga hasta el 1 de enero de 2026 respecto a la entrada en vigencia del capítulo Romano 18 de la Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad, que trata sobre el Tribunal Sancionador, las infracciones, sanciones y el procedimiento. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa, decreta, artículo 1, prorrógase la entrada en vigencia del capítulo Romano 18 relativo a Tribunal Sancionador, infracciones, sanciones y procedimiento, contenido en la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, emitida mediante decreto legislativo número 672 de fecha 22 de junio de 2020. Publicado en el Diario Oficial número 178, tomo número 428, de fecha 3 de septiembre de 2020, el cual entrará en vigencia el 1 de enero de 2026. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador. Así leído, Presidenta. Gracias, diputada. A consideración del Pleno, la dispensa de trámites de la pieza de correspondencia que ha sido leída. Quienes estén de acuerdo, favor, votar. Se cierra la votación con 0 abstenciones, 0 votos en contra y 54 votos a favor. Queda aprobada la dispensa de trámites. A discusión, el fondo de lo solicitado. Tiene la palabra la diputada Claudia Ortiz. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Gracias, Presidenta en funciones, por el uso de la palabra. Es importante dejar constancia para la historia y dejar constancia
para la población, especialmente para todas aquellas personas que sufren una discapacidad o que tienen un familiar que sufre una discapacidad. Que esta es ya, bueno, ya hasta la cuenta perdimos, la sexta o la séptima prórroga que impide que entre en vigor el último capítulo de la Ley de Inclusión, que es un capítulo que habla del tribunal sancionador, es decir, los dientes de la ley, para que cualquier aspecto, cualquier situación de discriminación, de falta de cumplimiento de la ley, para las personas con discapacidad pueda tener una sanción, un procedimiento y una sanción. Es decir, básicamente para que la ley se cumpla, pues. ¡Qué barbaridad! Nuevamente, ya se está haciendo una tradición de todos los diciembres prorrogar la entrada en vigencia de este capítulo. Muchas personas con discapacidad, muchas organizaciones, asociaciones de personas con discapacidad y sus familiares han estado muy pendientes de la entrada en vigencia completa de esta ley. Pero la Asamblea Legislativa anterior y esta también se está prestando a que esta ley no entre en vigor. Ahora dice los considerandos de este decreto que persisten las condiciones por las cuales no puede entrar en vigor. ¿Cuáles son esas condiciones? Colegas diputados y diputadas, para los que no saben y para el pueblo salvadoreño también, que está pendiente de esa sesión plenaria y de este tema, las condiciones es que la comisión, antes Comisión de Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, empezó el estudio de una nueva ley que actualizaba toda la normativa del tema de personas con discapacidad, pero quedó pendiente de discusión, quedó a medias. De repente el estudio de esa ley se pausó sin ninguna explicación y quedó durmiendo el sueño de los justos. La comisión que heredó ese trabajo, la Comisión de Niñez e Integración Social, simplemente no se reúne, simplemente no sesiona y no habla de estos temas. Ahí hay un expediente pendiente de estudio, incluso diferentes movimientos vinieron a la Asamblea Legislativa a dar postura, a dar aportes para esta ley y simplemente se les escuchó, pero no se ha actuado en consecuencia. Esto es grave en el sentido que, por un lado, las personas con discapacidad y sus familiares no tienen una herramienta legal que les ampare realmente para que sus derechos sean protegidos, sus derechos de no sufrir discriminación y sobre todo sus derechos de inclusión, para que la inclusión de todas las personas con discapacidad, no solo de una discapacidad física, sino también intelectual, socioemocional o de otra naturaleza, pueda ser una obligación en nuestra sociedad y poder enrumbarnos hacia una sociedad más inclusiva de todas estas personas adultas, niños y niñas. Y por otro lado, es grave porque al mantener en pausa la entrada en vigencia de este capítulo o de una ley completa para velar por las personas con discapacidad, el Estado salvadoreño está incumpliendo sus obligaciones internacionales sobre legislar sobre este tema y reconocer a lo interno del país estos derechos y crear los mecanismos legislativos e institucionales para garantizar que la inclusión de las personas con discapacidad sea una realidad. ¿Cuáles son las condiciones que están persistiendo? Que el gobierno anterior tiene la culpa de que esto no se ha hecho y el anterior que es el mismo que está ahora, porque este tema no ha sido una prioridad realmente, solo en el discurso. ¿Cuáles son las condiciones que persisten? Que a lo mejor el dinero no alcanza para poder brindar una atención adecuada. ¿Cuáles son las condiciones que persisten? Que las empresas privadas tienen la obligación de poder incluir una cuota de personas con discapacidad en su personal, pero cuando mandan a la gente a hacerse una evaluación para determinar el grado de discapacidad, las instituciones correspondientes no les responden. Entonces aquí hay mucho que hacer todavía y nada se está haciendo por parte de esta Asamblea Legislativa. Yo invito a quienes lideren este órgano de Estado y a quienes formamos parte de este también,
a que este tema no se tenga como la última de las prioridades, como ha sido demostrado en los últimos 3 años, sino que realmente nos pongamos a trabajar en pro de las personas con discapacidad y sus familiares, porque cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida puede sufrir una discapacidad, Dios no lo permita, y entonces estaríamos necesitando de un marco legal que realmente nos ampare. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Rubén Flores. Gracias, diputada presidente. El tema que está en discusión, en el decreto que está en discusión, lo único que se está solicitando es una prórroga porque esta Asamblea Legislativa quiere ser responsable y no solamente lanzar un decreto o un marco legal donde no vaya a ser funcional en la realidad. Entonces, queremos que las instituciones se adecúen como tal para que pueda entrar en vigencia y pueda desarrollarse de la mejor manera. Como esta Asamblea Legislativa ha venido trabajando en sintonía con cada una de las instituciones, queremos que esto se lleve a cabo de la mejor manera y para eso vamos a seguir trabajando y por eso ahora se está pidiendo una prórroga para poder garantizar como tal que cuando entre en vigencia sea de la mejor manera y que vaya de acorde también a los mecanismos que las instituciones están solicitando. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Haciendo uso de la palabra, solamente quiero aclararle a la población salvadoreña que a veces las mentiras se repiten y se repiten para que se hagan realidad con esa esperanza. Sin embargo, hay cosas que no son posibles. Les voy a leer el artículo 3 de la Constitución de El Salvador, que además está recogido en básicamente todas las leyes, es con el espíritu con el que las leyes se hacen en este país. Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, sexo, raza o religión. No se reconocen ni empleos ni privilegios hereditarios. Básicamente esto es el principio de igualdad y en el sentido de que si alguna vez hay algún derecho que se vulnere para personas con discapacidad o para cualquier persona, tenemos todos los tribunales para ir a exigir el cumplimiento de esos deberes según sea la jurisdicción específica y la competencia de cada uno de ellos. Si es en temas de trabajo, tenemos los juzgados de lo laboral. Si es en temas de niñez y adolescencia, está la jurisdicción especializada de niñez y adolescencia. Si es violencia hacia las mujeres, incluyendo mujeres que padecen discapacidad, que tienen alguna discapacidad, pues también están los tribunales especializados para una vida libre de violencia. Y en caso de que fuera cualquier otro derecho fundamental que está reconocido, un derecho humano también reconocido en la Constitución, tenemos el amparo a través de la Sala de lo Constitucional, así que no es cierto que no hay protección para los derechos, estimados salvadoreños. Gracias. Tiene la palabra la diputada Claudia Ortiz. Muchas gracias. Diputada, presidenta en funciones, prácticamente lo que usted está diciendo es que no se necesita entonces una ley de inclusión, que no se necesita una instancia administrativa y está mandando a toda la gente que está sufriendo violaciones a sus derechos o que está sufriendo las consecuencias de que la ley no se aplique o no se respete, lo está mandando al sistema judicial, cuando podría perfectamente existir entidades especializadas y sensibles a la materia en particular, así como se dijo justamente en la discusión de la comisión, que usted presidía, por cierto, y que aún preside, de que se necesitan instancias e instituciones que sean sensibles al tema y que tengan la expertise adecuada para poder tratar los casos de personas con discapacidad. Entonces este es un tema no solamente de citar la Constitución, es que la Constitución también dice que la Asamblea debe legislar, debe emitir leyes secundarias. El reglamento de la Asamblea Legislativa dice que los dictámenes tienen que emitirse en un tiempo prudencial. Y el otro diputado que también establecía que está tratando de ser responsable la Asamblea Legislativa, pues qué responsable ha sido la Asamblea Legislativa que lleva prácticamente 3 años chineando una ley que nunca se aprueba.
Mientras tanto, las necesidades sí existen. Entonces, no se está desinformando y no estamos mintiendo. Es que existen obligaciones internacionales que establecen también que la Asamblea Legislativa de El Salvador tiene que emitir leyes que protejan de manera especial a las personas con discapacidad y que además deben hacer parte a las personas con discapacidad de esta discusión. Pregúntenle a las personas con discapacidad o a sus familiares si ellos se sienten contentos o sienten que es suficiente la legislación que tenemos en este momento para proteger sus derechos. Yo creo que no, y el lema justamente en este tema es nada de nosotros sin nosotros. Y aquí claramente se está haciendo una violación a ese principio fundamental de cómo el Estado tiene que velar por los derechos de las personas con discapacidad y de sus familiares cuidadores, que son una pieza fundamental en todo esto. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Marcela Villatoro. Gracias, diputada. Presidenta en funciones, colegas diputados y a los salvadoreños que están pendientes de la transmisión de esta sesión plenaria. Nosotros hemos platicado bastante con el sector de las personas con discapacidad. Ellos ven con mucha preocupación la prórroga de la parte sancionatoria de esta ley, porque la ley sí está vigente. Sin embargo, al momento de quitarles todo lo que tiene que ver con las sanciones, es prácticamente una ley inaplicable e inexistente. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, y espero que sí. Por ejemplo, en la Casa de la Cultura despidieron a todas las personas ciegas, este gobierno, sí, a todos. Y han dejado fuera a este sector vulnerable de la población. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad y también por aquellas personas que sufren, aquellas personas que tienen que pasar por situaciones más difíciles que las nuestras. Y es nuestra obligación legislar por ellos. Lo mismo ha pasado con la ley de salas cunas, por ejemplo. Hemos continuado prórroga tras prórroga para que no sea efectiva y la ley ya está aprobada. Entonces creo que no podemos seguir haciendo prórrogas a aquellos derechos sociales que son importantes y que son de beneficio para la gente. Y no podemos estar retrocediendo en los derechos de las personas con discapacidad. Debemos de apoyarlas y hacer que esta ley sea efectiva. Nosotros no vamos a acompañar con esta votación, al contrario, vamos a votar en contra porque tenemos que exigir que esta ley sea de beneficio para ellos. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Haciendo uso de la palabra, solamente quiero aclarar también que la ley de salas cunas en efecto se derogó porque ahora existe la ley Crecer Juntos, que de verdad está legislando, en la que de verdad legislamos en favor de los derechos de la primera infancia, niñez y adolescencia, y sobre todo se cambió el enfoque, porque la ley de salas cunas estaba completamente, los niños ni se mencionaban y era un beneficio para los niños, solamente se veía desde un lugar completamente patronal. Y para la información de la diputada que habló, la ley va a entrar en vigencia en 2025, de hecho ya se están preparando todas las empresas privadas, que son el sector al que se le dio más tiempo para que pudieran acomodar sus instalaciones o decidir cuál iba a ser la modalidad de cumplimiento de esta ley en beneficio de la niñez salvadoreña a través de sus padres y madres, que son los empleados. Pero no hay que olvidar que el beneficio es para las niñas y niños. No son cosas las niñas y los niños, son seres humanos que tienen protección constitucional desde el instante de su concepción en este país. Así que tampoco es cierto. La ley de salas cunas en efecto era una ley bastante inoperante que sí se derogó con mucho orgullo, pero que se desarrolla toda la parte del beneficio de la educación primaria para las niñas y niños, de la educación en primera infancia en la ley Crecer Juntos. Tiene la palabra la diputada Marcela Villatoro. Diputada, la ley Salas Cunas se hizo en el año de 2018 y ustedes entraron en 2021. Y de hecho, el problema fue que ustedes pidieron una prórroga cuando la ley estaba vigente.
Y aunque sí están los CAPIs, en este momento no existe obligatoriedad. ¿Cuántos años ha pasado ahorita de que esa gente se ha quedado sin sus salas cunas? De hecho, la ley de salas cunas hizo un estudio de verdad, no de mentiritas. Un estudio donde se trabajó con la empresa privada para ver cómo podía hacerse efectiva y que pudieran tener este derecho los niños para poder desarrollarse de una forma correcta. Yo no me sentiría orgullosa de que se derogue, aunque esté una parte de los CAPIs dentro de la ley que usted mencionaba. Eso no es para sentirse orgulloso de dejar sin efecto por muchos años algo que los niños podrían tenerlo en efectivo ya. Ya deberían de estar funcionando. Ya los niños deberían de tener a dónde estar de forma tranquila cerca de sus madres. Y la empresa privada, cuando se hizo el estudio, estuvieron de acuerdo en cómo se iban a hacer las leyes de salas cunas. Se lo digo porque fui parte de la comisión de trabajo. Nosotros sí nos reuníamos. Nosotros sí asistíamos a las comisiones. Bueno, de hecho, recordándoles el diputado que todas las sesiones plenarias pasa gritando de que aquí la oposición no está. Miren, no está presente. También no estuvo presente en la comisión que preside. Así es en esta Asamblea Legislativa el trabajo. O se prorroga, o no se asiste a comisiones, o el otro problema es que no se convocan. Mientras tanto, sí se hay dispensas de trámite para aprobar otras legislaciones rápidas, con dispensas de trámite que no son beneficiosas realmente para la gente, como la construcción de edificios de 25 pisos, a donde les quitan los impuestos. Eso sí hay que hacerlo con rapidez. Pero a la gente menos privilegiada, no. A ellos no hay que apoyarlos. ¿Por qué no nos dice esta Asamblea Legislativa por qué despidieron a las personas ciegas de la Casa de la Cultura? Y se han estado dejando de lado a todas las personas con discapacidad. Porque aquí podemos hablar de retórica, que yo hice esta ley, que yo hice esta otra, que yo trabajé una, que yo trabajé la otra, y podemos hablar y pasar horas trabajando de lo que realmente se ha funcionado. Pero el beneficio no lo está teniendo esta gente. No vamos a seguir prorrogando, y les aseguro que va a ser lo mismo el otro año, que no se puede hacer efectivo porque le estamos dando chance. ¿A quién le están dando chance? ¿Al empresario? Entonces aquí vamos a legislar para el empresario y no para el pobre. Porque eso es lo que se dijo aquí. La ley se tiene que respetar. Para eso se hace la ley, para que se respete. Y por eso se dan plazos al inicio cuando una ley se aprueba. Cuando se dice la vigencia, ¿cuánto tiempo va a entrar en vigencia? Y eso le da la oportunidad cuando la ley se aprueba para que quienes tienen que hacer que esa ley se ejecute, se hagan. Pero si estamos prorrogándola, que después se haga, no se hace, entonces ya ni ellos mismos saben que sí lo van a tener que hacer o no lo van a tener que hacer, porque aquí en esta Asamblea se les da chance a cada rato. No olvidemos que son personas que no la pasan fácil, que les cuesta conseguir trabajo. Ustedes no se imaginan cómo les cuesta conseguir trabajo a las personas con discapacidad. Y se lo digo porque tengo amigos con discapacidad. Este país ni siquiera tiene las condiciones para que las personas con discapacidad puedan andar de forma normal. Vayan a las escuelas. Bueno, todos los salvadoreños que han asistido, por ejemplo, a votaciones, pueden ver las condiciones cómo se encuentran los centros escolares cuando llegan. No hay accesibilidad para ellos. Y hay algunas empresas privadas que sí, son responsables, que sí respetan la ley, pero hay otras que no lo hacen. Ayer fue el Día de las Personas con Discapacidad. ¿Y cuál es el regalo que esta Asamblea les está dando? Prorrogarles la ley que los beneficia. Ese es el gran regalo. Felicidades, qué buen trabajo. No es por querer molestarlos ni que se enojen aquí, porque no es hacerlos enojar, es que tomemos responsabilidades con las acciones que hacemos en esta Asamblea. Protejamos a la gente que de verdad tiene necesidad. No hagamos leyes para el rico, no hagamos leyes para el que puede hacer las cosas y tiene facilidades. Ayudemos a la población
menos privilegiada. Esa es nuestra obligación. Porque aunque todos somos iguales ante la ley, también es nuestra obligación ante la ley ayudar a quienes más lo necesitan. Pensemos en las personas con discapacidad. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Y aunque tal vez no tengan una persona cercana, tengan conciencia por lo menos. Piensen cómo sufren. Se lo digo, yo lo he vivido con mis amigos. Es duro y es bien difícil porque ellos pasan mucha discriminación. Muchísima discriminación. Y nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo en esta Asamblea Legislativa. Y con esta actuación estamos haciendo eso que tanto criticamos, discriminándolos, negándoles oportunidades, accesibilidad, trabajo, mejores condiciones, apoyo. Y sí, es necesario que ante esta Asamblea Legislativa se nos explique por qué esas personas han sido despedidas. Y también casas de cultura para las personas con discapacidad han sido cerradas. Entonces, yo creo que, de verdad, diputados, legislemos con responsabilidad, apoyemos a estas personas, no continuemos con estas prórrogas. Obviamente lo van a aprobar esta noche ya, porque casi es noche, pero lo van a llevar ustedes en su conciencia. Ojalá la vida, de verdad, ojalá la vida no les haga tener que pasar por lo que esa gente pasa. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Raúl Chamagua. Gracias, diputada presidente. Ese tema y todo lo que nosotros como Estado salvadoreño estamos abordando, pues creo que merece la atención necesaria. Y creo que la mejor muestra de ello es la práctica. Yo he solicitado la palabra porque, en efecto, la ley brinda beneficios para este grupo poblacional que antes no se tenía. A mi mente viene el día lunes que fueron beneficiadas muchas personas con discapacidad, donde fueron entregadas muchas sillas de ruedas, personas que antes no tenían estos accesos o no eran escuchadas por el gobierno, por la Asamblea Legislativa, por los funcionarios públicos en general. Por supuesto que son avances y hay un compromiso grande de seguir avanzando en este tema. Nosotros estamos en la disposición de hacerlo. Creo que ya hay suficientes elementos de los cuales nosotros hemos demostrado nuestro interés y el compromiso por los salvadoreños en general. Y por supuesto que lo seguiremos teniendo. La ley en sí, pues creo que es una ley que está funcionando, es una ley que de verdad está dando garantías y sobre todo dando respuestas que antes no se tenían. Y esto es algo que nosotros de primera mano podemos dar fe y legalidad, y los sonsonatecos, los aproximadamente 25 que fueron beneficiados esta semana, solamente esta semana, pueden dar certeza de lo que yo estoy diciendo. Porque nosotros nos acercamos a ellos, porque cuando vamos a las comunidades y los escuchamos y somos ese enlace entre lo que ellos solicitan y las instituciones como el CONAIPD, Bienestar Social o el despacho de la primera dama, pues encuentran ellos la respuesta que antes no la tenían. ¿Seguiremos avanzando? Por supuesto que sí, y creo que eso ha quedado comprobado por la población salvadoreña, que está respaldando todos los esfuerzos en materia social e integración que se están haciendo por primera vez con un compromiso grande en este país, que por supuesto, como lo decía anteriormente, hay mucho por seguir haciendo y es tarea de todos. El compromiso sigue presente y por supuesto nosotros como diputados vamos a seguir cercanos a la gente, brindándoles las herramientas y por supuesto el compromiso de decirles que no están solos, y creo que se les ha demostrado en la práctica y en lo tangible que las oportunidades y los beneficios estarán para todos ustedes. Gracias, presidente. Gracias, diputado. No habiendo más intervenciones en el uso de la palabra, se somete a votación el fondo de lo solicitado en la pieza que ha sido leída y discutida. Quienes estén de acuerdo, a favor, emitir su voto.
Se cierra la votación con 0 abstenciones, 3 votos en contra y 56 votos a favor. Queda aprobado el fondo de lo solicitado. Continuando con el desarrollo de la agenda, pieza 3A. Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas en el sentido se reforme y prorrogue hasta el 1 de enero del 2026 el decreto legislativo número 977 de fecha 19 de marzo de 2024, por medio del cual se emitió disposición transitoria a la ley especial para la inclusión de personas con discapacidad para que los miembros del Pleno del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad continúen ejerciendo las atribuciones reguladas en la ley especial. En esta pieza se solicitó dispensa de trámite, por lo que le solicito a la diputada secretaria Elisa Rosales de lectura a la pieza de correspondencia y su proyecto de decreto. Gracias. Con mucho gusto, Presidenta. San Salvador, 4 de diciembre de 2024. Señores secretarios, honorable Junta Directiva, Asamblea Legislativa presente. En nuestra calidad de diputados de la Asamblea Legislativa, haciendo uso de las facultades que nos confiere el artículo 133, ordinal primero de la Constitución, por este medio al honorable Pleno Legislativo exponemos que mediante decreto legislativo número 672 de fecha 22 de junio de 2020 se emitió la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual tiene por objeto reconocer, proteger y garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Entre estos derechos se encuentra el de participar en los procesos de elección y de poder optar al cargo de representante de la sociedad civil para conformar el Pleno del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONAIPD, como máxima autoridad del ente rector creada en dicha ley, mediante la cual se estableció la conformación del Pleno del Consejo y sus atribuciones y funciones, que en el artículo 18 de la Ley Especial de la Inclusión de las Personas con Discapacidad se establece por quiénes estará conformado el Pleno del CONAIPD y quiénes serán electos por cada uno de los sectores respectivamente, para que representen a cada una de las asociaciones de personas con discapacidad física. De igual manera, en el artículo 19 del mismo cuerpo de ley, se crea la figura de la presidencia del Consejo, que se elegirá de entre sus integrantes y quien durará 3 años en el ejercicio de su cargo. Que mediante decreto legislativo número 977 de fecha 19 de marzo de 2024, se emitieron disposición transitoria a la Ley Especial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual tiene por objeto que los miembros del Pleno del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la presidencia de este continúen ejerciendo las atribuciones que les otorga la mencionada ley especial. En virtud de lo anterior, solicitamos se reforme y prorrogue el decreto legislativo 977 hasta el día 1 de enero de 2026, con la finalidad que los miembros del Pleno